En este vídeo vamos a hablar acerca de la estrategia de las organizaciones, concretamente en nuestro caso, la estrategia y la planificación estratégica en los centros educativos. La estrategia dentro del modelo FQM es el criterio 2, dentro de los criterios agentes facilitadores, y constituye lo que podemos llamar el núcleo de la gestión de la excelencia en un centro, en una organización. Primero vamos a tratar de entender qué es estrategia, a qué nos referimos cuando hablamos de estrategia en una organización. A lo largo del tiempo las organizaciones se mueven, cambian. Simplificando un poco, podríamos decir que cambian de dos maneras. Cambian por inercia, o se mueven por inercia, cuando una organización, su proceso a lo largo del tiempo no es planificado ni obedece a una finalidad, sino que es simplemente el resultado, la resultante de las presiones, iniciativas, acciones de sus miembros, pero sin un propósito establecido, sino por pura inercia. Pero hay otra posibilidad, que es cuando una organización se mueve en pos de una visión, es decir, se marca una meta, un destino, y se organiza internamente, se dinamiza para conseguir esa meta. Cuando hablamos de estrategia, lógicamente estamos hablando de este segundo caso, de las organizaciones que deciden tener una dirección, una meta a medio plazo, y que tratan de conseguirla utilizando sus recursos internos y teniendo en cuenta el entorno que les rodea, que es un poco lo que vamos a tratar de plantear. Pero primero vamos a clarificar un poco más qué quiere decir esto de la visión. Cuando se habla de la visión, hoy en día en las organizaciones estamos hablando del destino, la meta que la organización quiere alcanzar a medio plazo. ¿Qué quiere ser? ¿Qué queremos ser como organización en el medio plazo? ¿Qué tipo de organización queremos ser y qué situación queremos tener? Se utiliza la palabra visión porque de alguna manera lo que se quiere dar a entender es que la organización tiene que visualizar esa meta, ese destino que quiere alcanzar, tiene que ser capaz de imaginar qué quiere ser en un medio plazo y de visualizarlo de una forma concreta, ¿no? Por eso la visión se convierte en el referente último, en el horizonte que explica o estructura todo lo que la organización hace y que dinamiza toda la iniciativa, la actividad de la organización. Sin embargo, una visión, para que se materialice, para que se concrete, tiene que traducirse a algo más concreto. Y por eso se suelen establecer objetivos cuantitativos. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos objetivos que me indican cuándo he llegado a la visión que me he planteado. Yo me he planteado una meta, pero ¿cómo sé que he llegado? Los objetivos cuantitativos son los que me indican que ya he llegado, o los que me indican que me estoy aproximando o no a esa visión. Para eso es necesario indicadores que miden determinados aspectos de la organización. Con respecto a estos indicadores se fijan unos objetivos que traducen en términos prácticos y en términos concretos la visión, y que por lo tanto implican que cuando esos objetivos se alcanzan, se ha alcanzado la visión. Vamos a poner algunos ejemplos adaptados a nuestra realidad para que podáis entender un poco esto. Por ejemplo, un centro marista o la provincia marista podría plantearse como visión que ser un referente por la calidad educativa en el entorno. Estamos en un centro educativo y ese centro se plantea que su visión a medio plazo es ser un referente por su calidad educativa. Bueno, pero ¿qué quiere decir ser un referente por la calidad educativa? ¿En qué se concreta? Evidentemente esto es algo relativamente genérico, incluso ambiguo, por lo tanto es necesario concretarlo en un objetivo más tangible. Si utilizamos indicadores como los dos que están puestos ahí, porcentaje de ocupación del centro
y porcentaje de mejora en los resultados de las pruebas diagnósticos, pues son dos objetivos que nos pueden ayudar a concretar esta visión en objetivos. Por ejemplo, si el centro tiene una ocupación del 85%, fijarse como objetivo una ocupación del 95% a 3 años, por ejemplo, es una manera de concretar lo de ser un referente por la calidad educativa. ¿Por qué? Porque evidentemente un centro referente por la calidad educativa es el que es capaz de atraer alumnos, que es capaz de atraer a personas. Si el centro es capaz de llegar a la ocupación del 95%, para la organización eso significa que se ha convertido en ese referente que está buscando ser. De la misma forma, ser capaz de mejorar los resultados en las pruebas diagnósticos un 20% implica una mejora sustancial en las competencias de los alumnos, en sus resultados. Por lo tanto, ese objetivo del 20% también concreta este objetivo de la calidad educativa. El centro será un referente en el entorno por su calidad educativa si es capaz de mejorar esos resultados. Por lo tanto, si el centro logra esa mejora del 20%, quiere decir que ha llegado a ese objetivo. Si cogemos esta segunda línea de visión, el centro como comunidad cristiana donde se vive y se celebra la fe, pues también tenemos que es una meta pues bastante genérica y que es necesario concretar. Se podría concretar, entre otros, con un indicador como este: porcentaje de familias que participan en actividades de animación evangelizadora, siendo este dato actual del 25%. El centro se plantea una meta del 50%. ¿En qué sentido es válido este objetivo? Pues en el sentido de que para el centro alcanzar este 50% significa haberse convertido en una comunidad cristiana donde se vive y se celebra la fe. Es decir, ¿cómo sabemos que somos esto, una comunidad cristiana donde se vive y se celebra la fe? Bueno, pues cuando 50% de nuestras familias participen en actividades de animación evangelizadora, entonces lo seremos. Como veis, la visión ha de concretarse en objetivos medibles para que podamos saber si estamos avanzando en esta visión y cuándo la hemos alcanzado. Bien, la estrategia es el camino para hacer realidad la visión. La visión es la meta que queremos alcanzar a medio plazo, es el destino, es allí donde queremos estar. El camino que me lleva desde donde estoy ahora hasta esa meta, hasta ese destino, esa es la estrategia. Los pasos que tengo que dar para conseguir ese objetivo. Y por lo tanto, un plan estratégico es documentar ese camino o ese itinerario. Es decir, es la hoja de ruta que me indica qué pasos tengo que dar, por dónde tengo que ir, por dónde tengo que avanzar para alcanzar la visión. Vamos a ver ahora entonces cómo se lleva a cabo el desarrollo y la implantación de la estrategia en un centro educativo, en una organización en general, de acuerdo con lo que establece el modelo FQM. Primero que tenemos que plantearnos son el papel de los grupos de interés y su relación con la visión. Toda organización existe porque satisface demandas y necesidades de determinadas personas. Estas personas se las suele agrupar en lo que se llama grupos de interés, es decir, grupos de personas que comparten un interés en relación a la organización, o dicho de otra manera, que esperan o demandan algo de la organización, en nuestro caso del centro educativo. Estos grupos de interés, ¿quiénes son? Pues lógicamente, en primer lugar, están las personas que han puesto en marcha ese centro educativo, titulares o propietarios. En nuestro caso, la provincia Marista Compostela, la institución marista, es la que ha puesto en marcha los centros y son uno de los grupos que esperan algo de este centro. En concreto, pues esperan un tipo de educación, que se desarrolle una misión evangelizadora, etcétera. En segundo lugar, el segundo grupo de interés son aquellos quienes prestamos nuestro servicio educativo, familias y alumnos, que esperan de nosotros pues una educación de calidad, etcétera. También se suele considerar a las personas que trabajan en el centro un grupo de interés, en la medida que también tienen una serie de expectativas y demandas, los aliados, los proveedores y la sociedad en general. Bien, pues lo primero que tiene que tener claro una organización es qué
que alcanzar la visión depende del éxito en satisfacer estas demandas de los grupos de interés. Para conseguir la visión, el camino de alcanzar la visión pasa necesariamente por satisfacer las demandas de los grupos de interés. Por lo tanto, la estrategia implica, en primer lugar, comprender las demandas y necesidades de estos grupos de interés. Cuando el centro se marca su estrategia, tiene que tener información y comprensión de qué es lo que esperan de ella los grupos de interés que existen a su alrededor. Segundo lugar, para hacer un camino, pues es necesario conocer el territorio. El territorio por donde transita uno, pues ofrece oportunidades. Por ejemplo, pues un puente es una oportunidad de pasar a través de un río, de un precipicio, pero también hay amenazas, es decir, cosas que surgen y que son una dificultad que hay que sortear. Por lo tanto, el centro tiene que entender, tiene que comprender también el entorno en el que se mueve, el entorno por el que transita, contexto en el que se mueve, económico, social, político, etcétera, y ser capaz de identificar las oportunidades que existen, que pueden favorecer ese camino, y también las amenazas que se pueden dar o que se dan para sortearlas o evitarlas. Bueno, pues con todo esto, la organización realiza su análisis externo. ¿Qué significa el análisis externo? Por un lado tenemos a la organización, en segundo lugar tenemos en su entorno los grupos de interés. Hemos dicho antes que la organización debe comprender sus necesidades y demandas y debe encontrar la forma de satisfacerlas. Y por último está el entorno social, político, económico, cultural, que genera oportunidades y amenazas que el centro tiene que identificar e integrar en su estrategia. Bueno, para hacer un camino también es importante tener en cuenta al caminante. Esto es el análisis externo. El análisis externo, lo que tenemos que buscar es comprender cuáles son las propias fortalezas y debilidades de la organización y sus capacidades de llevar a cabo esa estrategia, es decir, la capacidad que tiene la organización de avanzar en una determinada dirección, satisfaciendo las demandas de los grupos de interés, aprovechando oportunidades, etcétera. Pues bien, a partir de aquí, identificando amenazas y oportunidades y debilidades y fortalezas, es decir, con el análisis interno y externo, la organización establece estrategias. Normalmente se habla de estas 4 estrategias: estrategias de supervivencia, estrategias adaptativas, estrategias defensivas y estrategias ofensivas. Vamos a ver con ejemplos qué quiere decir esto. Una estrategia de supervivencia es aquella en la que se trata de evitar la confluencia de una debilidad y una amenaza. Es decir, se trata de evitar que una debilidad se conjugue con una amenaza y ponga en crisis, ponga en peligro la propia organización. Por ejemplo, una debilidad podría ser la falta de formación TIC del profesorado del centro. Supongamos que estamos en un centro donde los profesores tienen un déficit de formación en las nuevas tecnologías. Y esto se puede conjugar con una amenaza, y es que los centros del entorno están incorporando las TIC al aula de una forma acelerada, de una forma rápida. Claro, la consecuencia de que confluyan estos dos factores es la fuga de alumnado hacia otros centros del entorno. Por eso el centro tiene que tener una estrategia, tiene que plantearse una estrategia, un plan, por ejemplo, de formación urgente del profesorado en las TIC. Del éxito de esta estrategia depende que el centro conjure, digamos, un peligro que amenaza su viabilidad, y que es el resultado de 2 aspectos: un aspecto interno, una debilidad en cuanto a la formación del profesorado, y un aspecto externo, una amenaza que se plantea. Lógicamente, si los centros del entorno no hicieran esta incorporación en las TIC, esta debilidad del centro, pues no estaría causando un problema. Pero al conjugarse las dos es cuando el centro tiene que plantearse esta estrategia de supervivencia.
Una estrategia defensiva es aquella en la que se trata de conjurar una amenaza, evitar una amenaza o sortear una amenaza utilizando una fortaleza. El centro utiliza algo en lo que es bueno, en lo que es fuerte, para sortear una amenaza que se presenta en el entorno. Por ejemplo, como fortaleza, supongamos que tenemos un centro con buenos resultados académicos, pero como amenaza, la pérdida de poder adquisitivo de las familias, como consecuencia de la crisis, por ejemplo, implica que hay alumnos de eso que no continúan en bachillerato y por lo tanto que las clases de bachillerato pierden alumnos o incluso se vacían, etcétera. Bueno, pues una estrategia defensiva consiste en un plan de marketing del centro para atraer alumnos, poniendo como elemento de incentivo, como aspecto fundamental, los buenos resultados del centro. En este caso, el centro trata de sortear una amenaza que se ha planteado en el entorno utilizando algo que el centro ya tiene de positivo, que son los resultados académicos. Una estrategia adaptativa es aquella en la que se aprovecha una oportunidad para superar una debilidad. En este caso, lo externo viene en ayuda de una debilidad interna. La oportunidad que se genera en el entorno permite restañar una debilidad que el centro tiene. Supongamos que el centro tuviera bajo nivel en competencia lingüística, pero se plantea la oportunidad de ser un centro bilingüe. Bueno, pues la estrategia es desarrollar un proyecto de bilingüismo en el centro que permita conjurar esa debilidad aprovechando una oportunidad que se produce en el entorno, que es que la administración en este caso pone en marcha una medida, un proyecto de centros bilingües. Y una estrategia ofensiva es aquella en la que se aprovecha una oportunidad utilizando una fortaleza. Es aquello donde el centro de alguna forma se pone, por decirlo de alguna manera, en cabeza, generando una sinergia, digamos, entre sus propias fortalezas y aquello que el entorno ofrece. Si una fortaleza es la identidad cristiana del centro y la sensibilidad espiritual del profesorado, etcétera, y la oportunidad es que hay una mayor sensibilidad social hacia la interioridad, la espiritualidad, la estrategia podría ser un proyecto de educación en la espiritualidad y en la interioridad, que por una parte supone aprovechar algo que el centro ya tiene, que es un recorrido en este tema, pero que al mismo tiempo supone aprovechar una oportunidad que se genera en el entorno y es, bueno, pues una sensibilidad positiva hacia estos aspectos, una demanda, por lo tanto, de educación en estos aspectos que existe y que el centro es capaz de ofrecer porque tiene esta fortaleza. Bueno, pues todos estos aspectos el centro formula su estrategia teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades y teniendo en cuenta las amenazas y oportunidades del entorno, formula su camino hacia la visión que se plantea. Y esto es lo que genera un plan estratégico que lógicamente luego llega el segundo momento, que es implantar y desarrollar. La implantación y despliegue de la estrategia implica comunicar la estrategia a las personas del centro, a todos los grupos de interés, comunicarles: este va a ser nuestro camino, esta es nuestra visión, queremos ser esto y vamos a caminar por ahí. Significa también inspirar, es decir, generar ilusión y adhesión a esa estrategia, a ese camino. Significa formar a las personas para que desarrollen las actividades correspondientes y organizar y actuar, es decir, poner en marcha todos los planes que se desprenden de ese gran plan estratégico, todas las iniciativas que se desprenden del plan estratégico. Y por último, la estrategia se tiene que revisar y actualizar porque el entorno cambia, las demandas de los centros de interés, de los grupos de interés cambian y también el propio desarrollo del plan estratégico va mostrando cosas que funcionan y cosas que no funcionan. La revisión y actualización implica medir, en primer lugar, esos objetivos cuantitativos que el centro se ha planteado, si el centro va avanzando hacia ellos o no, porque hemos dicho que esos objetivos son los que concretan la visión. Por lo tanto, saber si el centro avanza o no hacia la visión y, en función de esa medición, reflexionar sobre la realidad, lo que acontece y cambiar aquello que sea necesario. En resumen, la gestión de la estrategia implica comprender las necesidades de los grupos de interés y del entorno. Este es el subcriterio 2A del modelo FQM.
comprender las capacidades de la organización, fortalezas, debilidades, etcétera, subcriterio 2b, desarrollar, revisar y actualizar la estrategia, criterio 2c, y comunicar, implantar y supervisar la estrategia, criterio 2d. Estos son los elementos que el modelo FQM plantea para la gestión de la estrategia y que son los que hemos desarrollado en este vídeo.